Morada, pero ya entro. Ah, está bien. Buenas. Sí, buenas tardes, gracias por estar. ¿Sonia es Sonia la que A yo ver. conozco? ¿Sonia Sheffer? ¿Sos Sonia, mi ex alumna de la licenciatura? Hola. Sí, hola, Para, bienvenida. no veo quién está hablando, pero sí Gachi, soy sé. Gachi. Hola, Gachi, sí, soy. Qué lindo. Bienvenidos y Gracias. bienvenidas. Felices de que estén acá. Ahí ya llegó Betina, la veo, ¿eh? O sea, todavía por ahí está en viaje, pero la veo. Digo para que nos Sí, sí, quedemos sí, sí. tranquilas, tranquilos. Bienvenidos y bienvenidas a todos. No sabemos si estuvieron en el primer encuentro a fines del año pasado, pero la verdad es que nos encanta volver a encontrarnos y a pensar, a repensar cuestiones potentes sobre la enseñanza de la matemática. Sí, buenas tardes desde Puerto Deseado, desde Córdoba, de Uruguay también, Hurlingham. Qué lindo que vinieron varios desde el otro lado del charco. Muy bien, muy bien. Bariloche, México, Mendoza, perdonen, me pone muy contenta que haya mucha gente pensando en la enseñanza de la matemática. Chubut, buenísimo, buenísimo. Luis Guillón. Colegio Grilli, me imagino por lo que dice ahí. Alguna vez hemos estado allí también. Ingeniero Maschwitz, bueno, Rawson, hermoso también. Bienvenidos y bienvenidas, nos encanta recibirlos. Vamos a esperar un minutito más y ya arrancamos. Sí, me vieron en el Grilli, sí, sí. Hace un par de años estuve en un inicio, sí. Rosario también. Aguante la educación desde la ciudad de Buenos Aires, muy bien. Bueno, mucha gente de Uruguay, el Colegio Gospel también, acá dicen, que es bastante vecino de la universidad. Acá me dice Inés, yo era quien te pregunta siempre cómo enseñar distinto la matemática el año pasado en la Universidad Nacional de Córdoba. Me encantan estas tramas. Bueno, acá estamos con esto, plena responsabilidad del equipo. Yo no, por supuesto, pero sí, sí. Hola Carla, Michael Ham también. Nordelta, Michael Ham de Nordelta, buenísimo. Tuve hace poquito, pero en el de la sede Vicente López. Colegio Santa Brígida. Bueno, se van sumando. La verdad es que creo que podemos empezar. Vicente López también. Perdone, mi relación con el chat es un mundo aparte. No voy a mirar más, no voy a mirar más porque empiezo a hablar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gachi Capelletti. Estoy acá en representación de la Universidad de San Andrés, junto con Gabriela García Tabernier, desde el área de extensión, Milagros Bourdieu, y por ahí está también Melanie, no me acuerdo el apellido, perdón, es que nos manejamos. Miguel. Miguel. Perfecto. Melanie Migel, para acompañar este conversatorio que se da en el marco de la especialización en enseñanza de la matemática para profesores de nivel secundario.
Ahora yo voy a habilitar la palabra, pero antes que nada les quiero agradecer a Mabel, a Jacqueline y a Betina la participación para que nos ayuden a pensar cuestiones acerca de la enseñanza de la matemática y por supuesto al director de la especialización en enseñanza de la matemática, Pablo Amster. Pablo, si te parece, te presentás un poquito. Yo siempre digo, acá no leemos CVs porque ya están en la convocatoria, pero por ahí pueden contar un poquitito las cosas que hacen y bueno, y Pablo presentar un poquito la especialización. Bienvenidos. Bueno, gracias Gachi. Nada, realmente es un placer, es una alegría estar acá y mientras, bueno, esperamos que termine de llegar Betina, sí quiero ante todo decir que para mí eso es un honor compartir este conversatorio con todos ustedes, bueno, desde ya con la conducción, la moderación de Gachi, pero bueno, tanto Betina como Jacqueline como Mabel, a todas las conozco, todas, digamos, son realmente personas muy especiales desde la matemática y desde lo que transmiten de la matemática, así que para mí es un verdadero lujo. Y bueno, como Gachi dijo, sin dejar nada de suspenso, directamente me presentó como director de la especialización, así me mandó al frente. Sí. Y, Bueno, está muy bien, está muy bien. En el currículum que van a ver, que vieron en el flyer, seguramente eso no aparecía porque, bueno, justamente me estoy de alguna manera poniendo ese traje porque, bueno, está muy bien presentarme así e ir acostumbrando a presentarme así porque es una especialización que va a comenzar, que está en proceso y justamente estamos muy entusiasmados. O sea, yo realmente, hablando de honor, también tuve el honor de ser invitado a cumplir este rol. Desde ya que lo primero que tengo que decir que es algo que es un trabajo al cual fui invitado, pero es el trabajo de mucho tiempo, de muchas horas del equipo de San Andrés. Entonces, bueno, en ese aspecto yo ya entré a este proceso cuando ya había una idea muy fuerte y que, bueno, realmente no les costó mucho convencerme porque enseguida me enamoré de la propuesta y un poco sobre esa base es que vamos a conversar hoy. O sea, la idea es conversar de enseñanza de la matemática pero bajo ya en este marco, digamos, en donde se está presentando una carrera que, como dije, nos entusiasma mucho y además que tiene algunas características que, bueno, ya vieron que hay en el chat un link donde pueden tener algo de información y donde pueden tener, acceder a un formulario para que solicitar información más precisa, creo que hay que poner el correo, solamente eso, y ya a partir de ahí quedan, digamos, en el listado, digamos, para recibir información. Pero déjenme contarles un poquito de qué se trata. La idea, desde ya que supongo que si están todos presentes en esta reunión, casi que no hay mucho que convencer a nadie de respecto a la importancia que tiene un programa dedicado a la enseñanza de la matemática. La matemática, digo, más allá de la enseñanza en general y más allá de muchísimos aspectos que son como muy relevantes, el caso particular de la matemática, creo yo, que requiere una especial atención, es como un objetivo prioritario en algún sentido, y hay en particular la matemática está como ofreciendo nuevos desafíos, más allá de las cosas, como dije, ¿no? Casi tautológicas que tienen que ver con, bueno, los fracasos en el área de matemática, las dificultades. Bueno, todo eso creo que ya lo conocemos bastante, pero además los nuevos desafíos que se están generando en este mundo como está cambiando tan rápidamente. Y bueno, una de las particularidades de esta especialización, que está pensado como una carrera que en total dura 18 meses, y en modalidad completamente virtual, lo cual para mí tiene el especial atractivo de precisamente esto que Gachi decía al principio, de que, bueno, nos estamos comunicando desde Uruguay, desde Rawson,
todas partes. Bueno, justamente eso me interesa especialmente ese diálogo transversal. Yo creo que toda Latinoamérica, de alguna manera, está replanteándose cuestiones respecto de bueno, de la práctica matemática y de la enseñanza de la matemática. Las dos cosas, diría yo. Y, y aclaro esto de la práctica porque, bueno, hasta, o sea, toda mi vida me dediqué a la investigación, soy matemático, investigador en áreas de ecuaciones diferenciales, pero a la vez me dediqué también muchos años, y lo sigo haciendo, a la divulgación, a la comunicación de la matemática. Y desde ese lugar es que yo, bueno, ahora estoy presentando la especialización, estoy como de alguna manera justificando cómo es que me llamaron a mí para ocupar este lugar, ¿no? Y justamente creo yo, y en ese sentido siento que este proyecto realmente es muy valioso, eh, entender, bueno, la enseñanza de la matemática no puede estar separado justamente de la matemática como disciplina. O sea, entiendo que una distinción interesante de esta especialización va a ser justamente prestar atención a lo disciplinar, no solamente preocuparse de los problemas de la enseñanza, sino realmente hacer una conjunción, y eso me parece que es fundamental. Y yo, en ese sentido, digamos, justamente, yo no tengo formación en didáctica, no tengo, o sea, sí, desde ya que doy clases desde hace mucho, pero me parece que el rol de la matemática como actividad no puede estar separada de la matemática como enseñanza, como transmisión. Pablo, perdóname, Eh, pero ahí ya estás como empezando con el conversatorio sin haber sí, 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 comenzado, sí, ¿no? Como me fui un sentando. poquito, sí. No, 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 no era el contrario, era elogioso, era un comentario elogioso. Acaba de entrar también Betina, ya estamos todos, Eh, así que nada, cuando quieras vamos habilitando la presentación de todas las mujeres sí, que están ujú, acá para trabajar sobre la especialización, no sobre la especialización, sobre la enseñanza de la matemática. excelente. Sí, 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 yo me fui un poquito, pero bueno, por un lado, justamente lo que quería era, bueno, de alguna manera, presentarme desde este rol, porque sinceramente es como, más allá de que, bueno, con Betina, con Mabel, con las que están acá presentes, yo había hablado de esto, pero públicamente es mi primera aparición en tanto director de esta especialización. Los detalles así formales, todo eso yo sugeriría que directamente para aprovechar más la charla y no tanto extenderme ahora, sí que pueden ver la estructura de la carrera y todo eso, las fundamentaciones, eso van a tener la información eh, en el link, ¿sí? Pero yo diría, Gachi, si querés empezar Bueno, a dale, conversar. dale. Gracias igual Pablo porque esta introducción también es interesante. La verdad es que sí, desde la universidad identificamos una vacancia en relación con este campo y en función de eso empezamos a armar una propuesta con equipo de matemática y como en ese entramado. Lo buscamos a Pablo para que lo dirigiera y por suerte Pablo nos dijo que sí, digo, esto. Así que un placer tenerte y sumarte al equipo de San Andrés. Bueno, si les parece, tanto a Mabel, a Jacqueline y a Betina, que creo que debe estar por acá ya, si quieren, 2 minutos de una brevísima presentación, porque ya está el CV o el brief del CV en la convocatoria, pero para ponernos así en temperatura, digamos. Mabel, ¿querés empezar? Cómo no. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación de la universidad a sumarme a este conversatorio. Mi formación, como decía Pablo, y hemos sido compañeros de alguna materia de matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es de matemática. Me recibí de licenciada y doctora en matemática. Hice un tiempo de investigación en matemática y en algún momento empecé a trabajar en educación matemática y particularmente en formación de profesores de matemática. Desde el 95 estoy en la Universidad Nacional de General Sarmiento,
hice casi que todo mi recorrido en esa casa de estudios y es un gusto para mí estar aquí compartiendo tanto con Jacquelina como con Bettina y Pablo y por supuesto con Gachi esta conversación. Bueno, muchas gracias, Mabel. ¿Querés seguir vos, Jacquelina? Sí, bueno, muchas gracias. Primeramente, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí estar acá. Mi nombre es Jacqueline Godoy Mesquita. Yo soy profesora titular en la Universidad de Campinas, en Brasil. Y actualmente estoy como presidente de la Sociedad Brasileña de Matemática y presidente de la Unión Matemática de Latinoamérica y Caribe. Dentro de la Sociedad Brasileña de Matemática tenemos muchas acciones en el sentido de enseñanza de la matemática. Tenemos un posgrado para profesorado en todo el territorio nacional de Brasil, en más de 100 ciudades, y es totalmente coordinado por la Sociedad Brasileña de Matemática. Así que tenemos muchas acciones para mirar la cuestión de la enseñanza de la matemática dentro de la Sociedad Brasileña de Matemática. Así que estoy muy contenta de la invitación de Pablo. Muchas gracias por la invitación. Va a ser un gusto muy grande estar acá con ustedes, poder compartir y aprender mucho con Gachi, con Mabel, con Bettina y con Pablo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bettina, ¿estás por ahí? Sí, ¿no? A ver, Sí, quizás no sé. Ah, buenas tardes Hola. colegas. Gracias, aguante. La ciudad de Buenos Aires hoy es un caos próxima a este pequeño fin de semana largo. Mil disculpas. Bueno, acá estoy para decirles que como Mabel tengo una historia en exactas porque mi formación de grado ocurrió allá, la licenciatura en matemáticas fue el primer paso. Y en la formación de posgrado, en San Andrés, justamente, pude cursar una maestría y también el doctorado, y eso me llevó al campo de la educación matemática, donde desde el 2011 trabajo y trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. Y últimamente tengo el honor de ser la vicepresidenta de la Comisión de Instrucción en Educación Matemática del IMU, que es la Organización Mundial de los y las Matemáticos. Y entonces mi trabajo viene siendo tanto a nivel nacional en la Comisión de Educación de la UMA, como en la internacional, viene siendo un desafío bien interesante el de poner en diálogo a las comunidades, el de poder pensar junto con los matemáticos en los problemas de la enseñanza de la matemática y junto con los educadores matemáticos en los problemas de investigación en educación matemática. Bueno, un montón de cuestiones que me parecen súper interesantes en este tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Como verán, tenemos un panel increíble, ¿sí? Increíble, increíble. Les vuelvo a agradecer. Pablo ya me lo había dicho, pero la verdad es que verlas acá, las tres juntas, Pablo, placer total. Así que excelente, excelente. Bueno, les cuento a todos los que participan que lo que nosotros hicimos es guionar algunas preguntas para que las contesten los especialistas y luego esperemos que nos dé, vamos a dejar un tiempo para las preguntas de quienes están participando. De hecho, si surgen preguntas, yo les pediría que las vayan dejando en el chat, porque después nosotros las podemos retomar y traerlas, ¿está bien? E incluso si le quieren preguntar a alguien directamente algo, digan para Mabel, para Betina, para Pablo, para Jacqueline, digo, y nosotros vamos haciendo esa curaduría también. Vamos a empezar por una cuestión como bastante sencillita. Si tuvieran que mencionar un cambio fuerte en la enseñanza de la matemática en los últimos tiempos, ¿cuál o cuáles serían? Y acá le pregunto directamente a Jacqueline, contanos. Bueno,
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es una pregunta muy difícil porque creo que está teniendo muchos cambios y es incluso difícil, por ejemplo, listar todos ellos, así, enumerar todos. Pero miramos que cada vez más una de las cosas que tiene ese percibido es que es muy importante traer la matemática más cerca de la realidad de los estudiantes. Antiguamente, así se presentaba la matemática de una forma muy abstracta en las escuelas, de forma muy lejos de los estudiantes. Y ahí ahora empieza a tener todo un trabajo muy fuerte en la formación de profesorado, mirando también esta abordaje de poder tener un poco de más cercanía de la realidad de los estudiantes. También ahora estamos con inteligencia artificial, así que está cada vez más difícil atraer la atención, fijar la atención de los estudiantes que nosotros tenemos. Entonces, también creo que la enseñanza de la matemática está cada vez más discutiendo cómo podemos traer las tecnologías para dentro de la sala de aula, para la enseñanza de la matemática, justamente para tener este otro lado también, que es muy importante, que hace parte del día a día de los estudiantes. Perdón, yo me silencié. Buenísimo, Jacqueline, traes dos grandes, empezás a abrir, como vos decís, dos grandes situaciones. Una que uno podría como homogeneizar con la enseñanza de otras disciplinas, ¿no? Esto de sacarlas de la lejanía y traerlas a los contextos de los estudiantes, ir a buscar a los estudiantes donde están. Y por supuesto, qué pasa con las tecnologías y la inteligencia artificial, en este caso en particular, en la enseñanza de la matemática. Mabel, ¿querés seguir vos con esta respuesta? Cómo no, cómo no. Yo hice mi esfuerzo por pensar cómo sintetizar la respuesta con un cambio fuerte reciente y encuentro muy similar a lo que dice Jacqueline, que uno podría decir los requerimientos didáctico-matemáticos que recibe el docente. O sea, un docente de media, lo pienso en Argentina y lo pienso en Latinoamérica, recibe muchas pautas a través de los diseños curriculares. Y si uno mira, yo lo he hecho en Argentina con bastante cuidado y en varios países de Latinoamérica también, hay muchos términos compartidos, que son requerimientos que el docente que quiere hacer bien su labor tiene que asumir. Y uno puede mencionar ahí, no sé, trabajar la resolución de problemas, la alfabetización matemática, eso a veces dicho con esta terminología y a veces no. La terminología se omite por una cuestión de tener un alcance mayor y a cambio se trata de decir qué significa eso. Aparece la alfabetización digital o el uso de las tecnologías, este vínculo con lo cotidiano que decía Jacqueline, la formación ciudadana y un montón de pautas o condimentos que un docente dice, bueno, yo tengo que hacer esto, tengo que dar clase atendiendo a todas estas cosas, ¿cómo hago? Eso se ve cada vez con más fuerza, se descuenta el enfoque constructivista, o sea, eso se da como ya por dado, ¿no? Ahí hay para mí una complejidad muy fuerte que recibe hoy en día un profesor de secundaria. Si ese profesor además da clase en superior hay otro universo de complejidades, cada vez también deja de tener sentido esta enseñanza primero disciplinar pura y teórica, como veíamos nosotros en el pasado, para luego aproximarse a las profesiones. Y en algunas carreras incluso ya está pautado que hay que promover el desarrollo de competencias profesionales del profesional que estoy formando. Si estoy formando un ingeniero, tengo que formarlo para lo que va a ser su rol profesional. Y esto lo voy a decir en contraste, por poner como la diferenciación, no es formar en competencias matemáticas, es formar en competencias del ingeniero químico, si estoy formando ingenieros químicos. Y todo esto de los requerimientos didácticos matemáticos con los que sintetizo mi respuesta inicial, lo asocio también con un término que a mí me viene preocupando mucho, que es la pertinencia de las propuestas de enseñanza.
Si yo pienso en los requerimientos que la institución me hace, sea nivel medio o superior, mi respuesta tendría que ser pertinente. Pertinente para los estudiantes que tengo, para los recursos que tengo tecnología, no tengo tecnología, tengo acceso a internet o no la tengo que dar respuestas pertinentes y esto me parece que es de mucha complejidad para el docente. Esa sería como mi primera aproximación a una respuesta. Sí, sí, Mabel, yo quiero tomar un poquito lo que decís porque es bien, bien interesante esta cuestión de, bueno, tenés que enseñar y tenés que armar una propuesta que dé cuenta de lo situado de la propuesta de enseñanza. Y esto que acá, como ustedes lo están expresando hasta ahora, Jacqueline y Mabel, que parece que se da por sentado, no es lo que uno ve necesariamente en el universo de la enseñanza, y no porque los docentes tengamos, digamos, seamos malos, digo, para todos los que estamos acá, ¿no? No porque, sino porque realmente no es así como nos formaron, ¿no? Y entonces este modo de acercarse a la enseñanza de la matemática puede llegar a ser contracultural con las experiencias que hemos vivido como estudiantes en general, como estudiantes de profesorado e incluso como hemos sido socializados como profesores cuando recién nos iniciamos, ¿no? Entonces, me parece súper, súper interesante traer esto también de pensar una propuesta de enseñanza de la matemática, por supuesto solvente, enseñando lo que se tiene que enseñar, digo, vigilancia epistemológica, bla, pero además pertinente a los estudiantes y a la institución, a los recursos y eso. Betina, Bueno, elegí un cambio, la pregunta fue por un cambio, sí, y frente a la variopinta cantidad de cuestiones que atraviesan la educación matemática, para mí este momento es el momento de la inteligencia artificial y el cambio que ello produce en los modos de aprender y en los modos de enseñar. Yo creo que este es el tercer round que recibe la enseñanza de la matemática del lado de la tecnología. Y me gusta pensarlo así para también pensar cuáles fueron las reacciones que existieron a lo largo del tiempo respecto de distintos cambios que nos ofreció la tecnología. Ahora nos parece un juego de niños, pero en los 70 la pregunta de qué íbamos a hacer con las calculadoras quemaba la cabeza de muchos docentes y, y existían fuertes reacciones acerca de que la calculadora iba a lograr que nadie pensara y que nadie supiera lo básico que tenía que saber con la matemática. Dejamos de usar unas tablas que nos ayudaban a hacer aproximaciones de números, voy delatando mi edad, y, y comenzamos a hacer, dejamos de aprender cómo calcular en papel la raíz de 2, y de repente podíamos hacer un clic y averiguarlo con la calculadora. 20 años después, más o menos, para tirar un número, vino un segundo round, que es la entrada de las aplicaciones y las computadoras y sus aplicaciones para hacer matemática. Y ahí, hacia los 90, existieron grandes preguntas acerca de qué íbamos a hacer, si aparecía el derive y si aparecían las graficadoras que estaban en las computadoras y que entonces los estudiantes ya no iban a saber hacer más gráficos. Y llegó la maravilla del GeoGebra, que nos permitió hacer de un modo maravilloso de estudiar geometría y de comprender las características de los objetos en 2D y luego en 3D, y aparecieron un montón de prácticas nuevas. Pero también existió el fenómeno de docentes, de la resistencia, de la lentitud de entrada de esos aparatos tecnológicos al aula. Llega el tercer round,
que es el que nos ofrece la inteligencia artificial, eh, y muchas de los dolores o de las angustias o de las preguntas que existieron en su momento se reflotan ahora, con una interesante diferencia, y es que la inteligencia artificial no precisa para entrar en el aula ser traída por un docente y por una computadora, sino que está en los celulares. Entonces entra por las ventanas, entra por todos los rincones, los alumnos acceden a ella a una velocidad que supera la que tenemos los docentes de pensar qué vamos a hacer con el aula. En el medio tuvimos una pandemia y la tecnología funcionó como salvataje para poder seguir aprendiendo, no solo en matemáticas, sino en todas las disciplinas. Llama la atención lo poco que aparece ese periodo de nuestra vida como un periodo del cual pudimos aprender un montón de cosas. Es decir, los aprendizajes de la pandemia están bastante opacos, están bastante disueltos, no queremos recordar la pandemia por alguna razón y entonces no los tomamos. La inteligencia artificial para mí es sin duda el gran cambio que tenemos en este momento, con una cosa, y ya cierro, con una característica nueva respecto de todos los cambios anteriores, y es la impresionante diferencia de velocidad que tiene la inteligencia artificial para modificar las formas en las que aplicaciones y, por lo tanto, prácticas pueden ocurrir respecto de su uso, con respecto a la velocidad que puede tener la investigación en educación matemática para hacerse una pregunta, plantear un problema, investigar, tener resultados y poder comunicarlos. De algún modo, a mí me gusta decir que mientras la inteligencia artificial va en autopista, la investigación en educación matemática avanza por el microcentro en un día de semana, tal cual me acaba de pasar a mí. Bueno, qué fuerte, sí, y me encantó a mí, Betina, lo del tercer round. La verdad es que sí, lo veo, lo decías y me aparecía frente a los ojos esa situación. Y sí, realmente la inteligencia artificial se mete por la ventana, por abajo de la puerta, digo, aunque queramos cerrarla en algún caso, y aparecen, digamos, muchas medidas acerca del celular fuera, al menos durante el tiempo de clase, y medidas no solo en la Argentina o en Latinoamérica, en el mundo aparece esto. Bueno, es inevitable que irrumpa. Pablo, ¿vos querés decir algo acerca de lo que para vos es relevante en términos de cambio en la enseñanza de la matemática? Yo estoy procesando todo lo que están diciendo las chicas porque justamente yo no voy por autopista. Por ahora déjenme, Perfecto. Pero vos, porque yo, ¿sabes qué me pasa? Viste que como conductora, en este rol de conductora que me tocó, voy con las chicas y soy tipo topadora. Vos cualquier cosa me decís, che, gachi. Sí, 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 si es sí, sí, que claro, claro. no te habilito. Bueno, a ver, acá hay una cuestión que apareció en el relato de las tres, de algún modo, por ahí más modalizado o más fuerte, que tiene que ver con la tecnología en el ámbito de la enseñanza de la matemática. Realmente hoy este es una gran pregunta. De nuevo, y vamos por el microcentro, Jacqueline, acá en el microcentro se va muy lento, casi a paso de hombre, te lo aclaro para que entiendas la analogía. Eh, y la verdad es que cabría preguntarse, además, si esta irrupción de la tecnología, y voy a tomar algo que dijo Betina, y de vuelta, yo no soy del campo de la matemática, así que Betina, si lo digo mal, me corregís, no me voy a sentir mal. Pero cuando mencionaste lo de la calculadora y las tablas, uno decía, bueno, con la irrupción de la calculadora o con la, no sé, como cuando empezó la calculadora en las aulas, también de algún modo cambia el modo de pensar matemática, ¿no? Digo, de cómo la construimos como sujetos que aprenden matemática. Pienso, no sé si es así, puede fallar. Pero la pregunta, lo que quiero preguntar específicamente es,
¿cambia algo o cómo cambia el pensamiento matemático con la irrupción de las tecnologías hoy en las aulas? Y o sea, la pregunta puede encararse por ahí o también podría encararse por qué tienen que saber los docentes para poder llevar adelante mejores prácticas de enseñanza de la matemática hoy en un mundo en donde la tecnología, la IA, por ponerla, pero digo, ustedes pueden mencionar otras, ¿no? O sea, de nuevo, lo que consideren, se incorpora, digamos, se mete adentro del aula, por donde sea que se meta. Y ahí, si querés, podés empezar vos, Mabel, con la respuesta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, con la respuesta Con voy a una matizar esa aproximación. frase, Sí. solamente con algunas ideas. Yo coincido 100% con lo que acaba de decir Bettina. Sumaría el matiz de que de los rounds anteriores, uno hoy es consciente que vivió las transiciones. Eso también deschaba mi edad. O sea, nosotros vivimos las transiciones, esas de cuando el otro se negaba a la calculadora y visto hoy en retrospectiva eso no tuvo sentido. Entonces, si hoy nos diéramos cuenta que también estamos en una transición, tal vez uno pueda salir antes de esta transición y en lugar de frenar y tratar de frenar ese avance, pensar cómo hacer para sacarle jugo. Pienso muchas cosas alrededor de esto, solamente voy a mencionar un par. Creo que una de las que a mí mucho me preocupa es cuando el alumno no se da cuenta, y pensando en esto de que cambia respecto del pensamiento matemático, cuando el alumno no se da cuenta que cuando la tecnología le resolvió algo, él no entendió, porque puede haber entendido cuando la tecnología le resolvió algo. Vamos a poner toda la gama, todo el espectro de posibilidades. Pero de las cosas que a mí más me preocupan es cuando el alumno ni siquiera sabe que tendría que entender lo que contesta cuando hace matemática, sea lo que sea que haga una cuenta, un gráfico, resuelva un problema o lo que quiera. Entonces, que no sepa que tiene que entender es un problemón. Y que no se dé cuenta si acaso comprendió o no comprendió cuando la tecnología hace por él algunas cosas, me parece algo que es también en extremo delicado. Los profes solemos quejarnos cuando el alumno copia y pega, ¿no? Uno le da una tarea, va, copia, pega, trae, no entendió nada, pero cumplió con esa tarea si acaso la tarea era posible de ser resuelta copiando y pegando. Muchas veces el profe se enoja con esa situación y muchas veces el alumno ni se dio cuenta que copiar y pegar no le permitió entender. O sea, a ese punto es lo que me parece que termina siendo grave. Y vinculado específicamente a cuestiones del pensamiento matemático, sin dudas la tecnología y, como decía Bettina, la maravilla del GeoGebra aceleró el identificar conjeturas o el poder plantear conjeturas o identificar regularidades. Refuerza la convicción, o sea, veo cosas, experimento más rápido, con más casos, refuerzo la convicción de que algo podría valer. Para mí ahí hay un riesgo que va de la mano entre alumno y profe, que es cuando el alumno se convence de que eso que está viendo y que está creyendo en realidad es válido. Si cree el alumno que es válido porque lo ve en la calculadora, en la computadora, se lo da la inteligencia artificial, estamos en un problema. Y entonces lo asocio con cuando el profe manda validar o manda que corrobore con la tecnología. Yo eso lo veo medio que contrario a lo que uno quiere promover, que es buscar que las razones de por qué valen las cosas, que me parece que valen, tienen el anclaje matemático. Entonces, creo que un desafío para el profe es cómo hace un profe para que el alumno se dé cuenta que solo ver no es suficiente para que tenga validez eso que él está creyendo. ¿Cómo no invitarlo a que vaya a verificar con la tecnología? Vos hacelo a mano y verificá graficando o haciendo una cuenta en la calculadora. Y cómo provocar situaciones en donde lo que la calculadora, computadora o inteligencia artificial conteste sea falso matemáticamente, justamente para provocar la búsqueda de pruebas, diría Arcavi.
me parece que eso es un desafío para los profes que solemos encontrar, que solemos disfrutar cuando le encontramos limitaciones a la tecnología. Porque la limitación de la tecnología que muestra algo erróneo va a ser nuestra fuente de inspiración para una buena clase, para poner en juego discusión matemática y no creer ciegamente en lo que me muestra, como primera aproximación a responder. Ay, Mabel, disculpen, yo la verdad es que aprendo escuchándolas y sinceramente esta cuestión que estás diciendo, como compartiendo tu cabeza, ¿no? Tu modo de pensar de, che, no hay que mandarlos a validar, que parece casi como lo que te viene a la mano. Hacelo vos, en las aulas, ¿no? Hacelo vos y después, en tal caso, cuando ya lo resolviste, anda a validarlo en la inteligencia artificial. Creo que vos misma hace un rato, en tu primera intervención, mencionaste la cuestión de, bueno, enseñar matemática también es enseñar formación ciudadana. Los profes también tienen que estar en esto. ¿Cuánto de formación ciudadana tiene para mí esta intervención de, che, no, validar con la IA o validar con la tecnología no es el mejor camino? Validemos con lo que pensamos, pongamos en juego nuestras ideas, las ideas de otros. Me parece que es muy, muy lindo en términos de poder pensar una enseñanza diferente y quizás construir, ¿no? Yo siempre soy muy optimista, pero un país diferente, ¿no? Si uno pudiera ir pensando estas cosas. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Mabel, porque me diste una lucecita que me la tomo para mí, no para la enseñanza de la matemática, sino para la enseñanza, ¿sí? Okay. Bien, Betina, Bueno, yo voy a ir por otro lado. sí, De perfecto. nuevo, me entusiasma, digo, y lo digo solo para sostenerme, porque me entusiasma entrar en el diálogo con Mabel, pero creo que podemos ir aportando desde distintas dimensiones. Me vuelvo a la propuesta de antes. Este no es el primer round. Esta no es nuestra primera situación. Una cosa que ha pasado con la llegada de la tecnología, desde la llegada de las aplicaciones como el GeoGebra y otras tantas, es que es muy compleja la clase en el movimiento que va ocurriendo con las producciones que van ocurriendo frente al docente. Y si de todos estos desafíos ilumino al docente, creo que el saber docente que se vuelve más importante es el de la gestión de los tiempos en la clase. Y cómo la palabra, la idea de gestionar los tiempos como, como gran norte para pensar cómo convivir con la tecnología y la evolución de la tecnología. Creo que los docentes precisamos hacernos la pregunta de qué en qué tiempos, cómo llegamos a ofrecer condiciones para que los estudiantes entren al uso de la tecnología provistos, cargados de preguntas, provistos, cargados de conjeturas, provistos, cargados de ensayos. Y ahí me parece que reside un desafío muy importante para la enseñanza, el de poder hacer que la tecnología cumpla un rol que no sustituya a la producción del estudiante, sino que la tensione, la confronte, la ponga en vilo y que los estudiantes puedan llegar más lejos que lo que han llegado gracias al uso de la tecnología. Entonces hay como un desafío para la enseñanza, un desafío para los aprendizajes, un gran desafío para los docentes, que como vos dijiste antes, Gachi, no llegan a este lugar con una experiencia de aprendizaje
propia, y esto más adelante me va a hacer hablar de otras cuestiones. Pero en este momento creo que el gran desafío es el del manejo de los tiempos en la clase. Gracias, Betina, y me gusta cómo, digo, para quienes están acá escuchando, profes, o sea, cómo se va posicionando realmente en el punto de la enseñanza de la matemática en el aula, ¿no? Creo que ahí, digo, entre lo que decía Mabel y lo que está diciendo ahora Betina, me llevo para pensar para mi clase de mañana, bueno, no, justo mañana, del lunes, ¿no? Como qué hacer con eso. A mí siempre me asusta en lo personal la idea de entender la inteligencia artificial solamente como una herramienta, ¿sí? Porque construye subjetividades, o sea, digo, es así, construye subjetividades. Y puesta a ser pensada para los docentes en las aulas de estos modos, uno hasta como que garantizaría, o al menos podría garantizar, lo pongo en potencial, que bueno, que no se nos estampe no se nos formatee la cabeza con un modo de pensar que no es nuestro, ¿no? Que me parece que es sumamente interesante esto que están diciendo. Ponen las ideas, las conjeturas por delante de lo que la tecnología nos puede ofrecer. Así que gracias. Bueno, Jacqueline, si querés aportar algo también a este tema, e incluso si querés contarnos alguna experiencia que estén llevando adelante o lo que te parezca vinculado con esta idea, genial. Muchas gracias. Bueno, mi colega habló súper bien, concordo con los puntos que fueron traídos. Gustaría también de adicionar algo que tengo mirado bastante en los estudiantes, incluso como yo, como profesora en la universidad también. Es que creo también que una cosa que la inteligencia artificial es muy bueno para muchas cosas, creo que puede ser una gran aliada de facto para la enseñanza de la matemática, pero una cosa que tengo mirado mucho es que justamente por la inteligencia artificial, como dije Mabel, traer las cosas muy pronta, muy lista para los estudiantes y para las personas. Acaba que muchas veces los estudiantes quieren las cosas muy rápidas, como si las respuestas fueran muy rápidas para todo. Y una cosa que miramos, especialmente con la matemática, es que es muy importante el tiempo, es muy importante no tener respuestas, es muy importante estar adelante de un problema por varios días, por muchos momentos. Porque por más que usted no va a resolver la cuestión inmediatamente, pero el proceso de pensar, de mirar el ejercicio, esta paciencia, digamos así, este tiempo es muy importante. Una cosa que tengo mirado mucho es que los estudiantes están así muy ansiosos. Llegan en la universidad que yo tengo más contacto miro una ansiedad muy fuerte, así que, si ellos no resolven todos los ejercicios, ya son muy ansiosos, ya quieren la respuesta rápida, ya quieren que el chat GPT conteste rápidamente, que ellos tengan muy rápida la respuesta. Y creo que es muy importante también tener una lucha contra esto, porque el pensamiento matemático, además de contenido y todo, es muy importante para la formación adelante. Creo que este pensamiento matemático, pensamiento científico, se construye justamente por medio de desafíos, por medio de no tener respuestas, por esta cuestión. Entonces, creo que es muy importante este lado también. Entonces, me preocupa mucho la influencia de la inteligencia artificial, no digo extremadamente dentro de la sala de aula, pero en la vida del estudiante, claro, eso lleva a él a un comportamiento de mucha ansiedad para aprender todo rápido, para tener todo listo, y eso no es bueno. Entonces, es un gran desafío para los profesores justamente lidar con esta situación, con esta ansiedad muy fuerte que, quiero o no, la tecnología trae. Entonces, creo también que desafortunadamente nosotros no estamos
es que como está todo pasando muy rápido, como Bettina bien habló, creo que no estamos teniendo tiempo de dar formación apropiada para el profesorado en esta situación, porque justamente ellos están teniendo que lidiar con una generación muy ansiosa, con muchas cuestiones. Y no tenemos tiempo de hacer una formación también para eso, incluso una formación para que ellos puedan trabajar con la inteligencia artificial, como Bettina dije, né, dentro de sala de aula, como una herramienta. Es muy importante, sin duda, pero también precisamos dar este tipo de formación para nuestros profesorados. Y creo que está muy difícil porque incluso las personas que hacen la formación del profesorado tampoco tiene este conocimiento de cómo voy a utilizar la inteligencia artificial porque todo está muy rápido. Entonces tenemos que pensar en formas de especializar cada vez más, de la formación continuada. Creo que es muy importante esa especialización ahí en este sentido, ¿no? Que Pablo está dirigiendo, que puede traer cosas que pueden mejorar la enseñanza de la matemática. Y ahí gustaría solamente un último punto que creo que es muy importante hablar. Creo que incluso Mabel trae un poco en la primera fala, es que una preocupación también que yo tengo por vivir en Brasil y también en Latinoamérica es que tenemos muchas diferencias económicas. Miramos hoy, por ejemplo, cuando uno va en una escuela privada en Brasil, la tecnología está en todo, los estudiantes tienen computadores, los estudiantes tienen tablets, tienen todo. La inteligencia artificial ya está bien desarrollada dentro de las escuelas, así, ya está muy a frente. Y cuando nosotros miramos acá las escuelas públicas que tienen menos recursos, el contacto que los estudiantes tienen con la tecnología es muy diferente. Y eso me preocupa mucho porque ya teníamos antes un gran gap de distancia entre la escuela privada y la escuela pública, pelo menos en Brasil. Ahí me preocupa mucho eso con el futuro. ¿Cómo podemos hacer para también dar condiciones para que no tengamos un gap cada vez mayor, né, por conta de cuestiones materiales? Bueno, disculpe si me alongué. No, 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 la verdad es que Jacqueline también aquí es de ese modo, hay mucha diferencia en acceso a las tecnologías. Argentina no es un país tan grande geográficamente como Brasil, pero sí tiene un territorio extenso y mucha diversidad entre las ciudades y los lugares como más remotos, incluso al interior de las ciudades, en el lugar donde estén las instituciones, o sea, contexto más vulnerable, contextos más privilegiados, o sea, esto que decís. Es súper interesante que lo traigas a la conversación, no porque necesariamente ahora nosotros en este conversatorio podamos hacer algo, pero me parece que es muy relevante para pensar la enseñanza en general y en este caso la enseñanza de la matemática. Y sí, por supuesto, lo primero que dijiste en tu fala, como mencionaste, que es esta cuestión de la ansiedad y no importa lo que quiero, pero lo quiero ya y que todo se resuelva y que, bueno, tanto Mabel como Bettina en el marco de esto también fueron diciendo, bueno, esto necesita que se hagan conjeturas, que puedan pensar, que puedan contrastar y eso lleva tiempo. Y el tiempo también hoy es una condición en la que nuestros estudiantes en sus subjetividades quizás hasta lo tienen como algo, no digo todos, no las generalizaciones siempre son horribles, pero como que lo tienen como algo malo esperar o el tiempo, ¿no? Em, que por ahí con otras edades nosotros fuimos formados de otro modo, ¿no? Entonces eso, bueno, no es, o sea, no quiero decir que esto es malo, pero es algo también a lo que nos enfrentamos. Y nos enfrentamos en términos de condición docente. Bueno, yo voy a ir Ujú. a la última pregunta para después que podamos charlar o que haya alguna otra intervención de alguien del público que quiera conversar. Y es, si ustedes tuvieran que pensar, y de nuevo, yo hago la pregunta como en singular, pero no porque haya una sola cosa y porque además tampoco
pretendo que me digan las 25 cosas, ¿no? Sino que ustedes prioricen en la conversación, pero ¿qué necesitan hoy los docentes para seguir aprendiendo a enseñar matemáticas, ¿no? Como, bueno, algo ya fueron diciendo, pero me gustaría como hacer foco en si ustedes tuvieran la varita mágica para poder elegir alguna cosita, alguno, de qué significa, qué sería deseable que aprendieran para enseñar mejor matemática. Bueno, avancemos con eso y empecemos con Betina. Gracias, Gachi. De nada. Solo antes de contestar a tu pregunta, solo notar que la ansiedad es un síntoma del manejo del tiempo. Está afiliado al conflicto Sí, del manejo del tiempo. Y que cuando yo mencionaba que me parecía que el gran desafío del docente es poder este, es gestionar ese tiempo didáctico, eso incluye gestionar las ansiedades propias y lograr una cultura de clase donde el tiempo tenga un valor en sí mismo como esa conexión, esa vía que nos permite formarnos. Es indispensable sostener al tiempo como una gran variable para la formación de los estudiantes. Enseñanza y aprendizaje ahí para decir todo junto. Y comprendo el comentario que hace Jacqueline sobre la ansiedad porque, bueno, es un mal de la época o es un problema de la época. Eh, voy a tu pregunta para no derivar tanto, para no irme por la tangente. Si yo pudiera hacer algo que beneficie a la posición que tienen hoy los docentes, quienes tienen que estar enseñando matemática en los niveles obligatorios. Estoy pensando en docentes sobre todo de la enseñanza secundaria, pero podemos sí. ir un poquitito hacia cada costado, pero sobre todo en el centro, en la enseñanza secundaria. eh, Volvería a revisar las ideas de Schulman. Schulman hace, y todos sus hijos y nietos y toda su herencia, Schulman hace muchísimos años, ahí por los 80, marcó áreas de conocimiento para los docentes y esto fue muy utilizado en el campo de la matemática y así pensamos que los docentes tienen que tener una formación importante, de una formación que suponga entender los por qué, una formación sólida disciplinar. ¿No? El conocimiento disciplinar es una de las áreas y acá sería el conocimiento de la matemática, para lo que hoy nos toca pensar. Otra de las áreas tiene que ver con, algunos quizás hablen más del conocimiento pedagógico, yo prefiero hablar del conocimiento didáctico, y ese enlace, que es el conocimiento didáctico matemático, que supone comprender la matemática en su aprendizaje, en su enseñanza, la complejidad de la producción del conocimiento matemático en el aula. Cómo sostenerla, cómo hacerla emerger, cómo hacerla evolucionar. Y ya no Schulman, pero sus hijos y nietos hablaron del conocimiento tecnológico. Y allí aparece un conocimiento, comprender que existe una zona que no está perfectamente definida, que es la que entrama el conocimiento tecnológico con el matemático, y así hoy nos hacemos un montón de preguntas quienes enseñamos matemática, pero no terminamos de entender qué ocurre adentro de la IA y necesitamos poder entender algunas cuestiones para poder pensar los problemas didácticos que suponen la tecnología en el aula y tener una posición crítica de dominio y de autonomía, quienes estamos enseñando. Y también la tecnología entrama con la didáctica. Hay unas zonas grises que creo que hoy son las que necesitamos atender. El conocimiento tecnológico, didáctico, matemático es
es la caja de Pandora, es lo que necesitamos abrir y sostener a los docentes en su aprendizaje. Y una cosa más, si tuviera que pensar acerca del cómo hacerlo, cómo llegar, pensaría en las instituciones, pensaría en colectivos docentes trabajando para poder estudiar de forma colaborativa problemas concretos de enseñanza de la matemática en los ambientes enriquecidos tecnológicamente y el lugar de quienes hacemos investigación en educación matemática, que es el de salir de las trincheras y volver al campo y estar muy cerca de los problemas de enseñanza. Como en educación matemática hay como entradas y salidas, hay idas hacia problemas más teóricos. Hoy hay que bajar y hay que estar comprendiendo los problemas de enseñanza de la matemática en ambientes tecnológicos. Buenísimo, Bettina. Gracias, la verdad. Además, gracias por traer a Schulman, que es de mi campo. Así que realmente, bueno, súper clara y sí, es el conocimiento de la matemática y el conocimiento didáctico de la matemática, hoy entramado justamente con las tecnologías, pero también pensando en, como diría también Schulman, ¿no? En las finalidades, a quién, qué queremos enseñar, a quiénes, para qué mundo queremos enseñar. Hermoso, hermoso, hermoso. Y Jacqueline, nuevamente nos ponemos en el lugar de la varita mágica. Juguemos un poco con eso. Sí, bueno, gracias. Bom, primeramente gostaria de hablar que concordo plenamente con Bettina. Acá en Brasil tenemos mirado mucho en la parte de formación de profesores la importancia del conocimiento didáctico de matemática, porque primeramente siempre tenía una pelea muy fuerte. Algunos hablaban, no, es porque no sabe tantas matemáticas. Y muchas personas de área de enseñanza, no se sabe tanto la parte de didáctica, de pedagogía, pero cada vez más miramos la importancia de tener estos dos conocimientos muy conectados. Entonces, este conocimiento didáctico de matemática tiene se mostrado de facto muy importante en este sentido. E incluso en la formación de profesores estamos invirtiendo bastante en esta dirección en Brasil. Un punto también que creo que es bien importante traer, incluso miré que tiene algunas personas hablando en chat sobre eso, que es justamente la cuestión que cuando uno mira las condiciones que los profesores están en Brasil, creo que tal vez eso también sea algo en Latinoamérica, es muy complicado. Y ahí cuando pensamos en cambios, es muy importante dar condiciones para que nuestros profesores puedan pensar en sus clases, pensar en mejorías. Voy a dar un ejemplo. En Brasil ahora tenemos una iniciativa que es la Olimpiada del Profesorado de Matemática. ¿Y cómo que funciona? Nosotros hacemos una Olimpiada, no es solo de conocimiento de matemáticas, es un conocimiento didáctico de matemática, incluso tiene pruebas orales, tiene entrevistas y todo eso. Y ahí los que ganan las medallas de oro van a China para una misión para justamente mirar lo que he hecho en China. Incluso ellos van ahora, domingo, la turma que ganó la medalla de oro va a China y va a quedar como una inmersión por 15 días allá. Escogemos China porque China está en primer lugar en PISA, tiene allá la Tec UNESCO, que tiene una formación muy fuerte de profesorado. Y la idea es que ellos van a visitar muchas escuelas, van a conversar con los profesorados y mirar todo eso, y después van a volver a Brasil y hacer workshops acá, treinando los profesores, trayendo toda la experiencia. Pero la primera vez que ellos fueron a China y volvieron a Brasil, hablaron que es muy distinto la cuestión de tiempo. Por ejemplo, los profesorados allá tienen tiempo para pensar, planificar sus clases, no tienen una carga excesiva horaria dentro de sala de aula, tiene tiempo para poder discutir, tiene tiempo para hacer una formación. Cuando hablamos acá en Brasil es muy complicado. Por ejemplo, tenemos una maestría para profesorado en nivel nacional
nosotros no logramos hablar con la Secretaría de Educación para que liberen los profesores de sala de aula para hacer la maestría. Los profesores tienen que hacer las clases de la misma cantidad, eh, además a maestría para se especializar. Así que es muy complicado eso, porque es muy importante, tenemos ese estímulo más fuerte también veniendo de las condiciones. Entonces creo que junto con lo punto que Bettina trouxe, claro que es muy importante la parte de conocimiento didáctico de matemática, estoy totalmente de acuerdo, miramos mucho sobre la importancia de eso, pero además creo que todavía, mientras no tenemos así unas condiciones mejores para nuestro profesorado de trabajo, va a ser imposible cambiar y estamos también lá arriba en el PISA. Creo que tiene que ser una cosa así también de gobierno, de estímulos, de intentarmos de alguna forma hacer presión para mejores condiciones de trabajo para profesorados. Qué interesante, Jacqueline, además lo que contás en términos de generar una comunidad de práctica y de ir a visitar, a aprender de otras experiencias. Muy, muy interesante. Bueno, ojalá podamos, cuando lancemos, o sea, cuando efectivamente se abra la especialización, pensar alguna cuestión compartida. Bueno, Mabel. Sí, ¿cómo sumar algo a lo que dijeron las No, te chicas, juro que no? yo dije, ya están las Está tres, ¿no? difícil. Bueno, Ser la última tiene esa contra, ¿no? escucha, pero Eh, podés abrirla, pero podés decir yo voy a hablar de otra cosa. Estás no, igual absolutamente habilitada. quiero conectar un par de cosas y resaltar algunas que desde mi perspectiva vale la pena pensar. Eh, Bettina pensaba o proponía inicialmente el tiempo en la clase, cómo el profe maneja el tiempo en la clase y esto termina ahora viniéndose para el tiempo para su formación, ¿no? O sea, el tiempo como gran problema, no solo para pensar cómo gestionar la clase, sino cómo un docente en ejercicio, lo que suma Jacqueline, acá en Argentina pasa igual, que está tapado de horas, que va de un lado al otro, cómo dispone de tiempo para pensar, para estudiar, para identificar algún problema, proponer alguna solución, experimentar, analizar datos y avanzar desde ese lado, ¿no? Creo que ese es un enorme problema hoy en día del profe formado y la salida que uno tiene ahí como inicialmente es salir a pedir respuestas. No sé cómo hacer esto, tengo una pregunta genuina, ¿cómo incluyo la inteligencia artificial en el aula, en mi clase de matemáticas? Salgo a buscar una respuesta. Y eso no funciona muy bien, que digamos. Está buenísimo hacer la pregunta, pero el punto es que a cada uno le toca construir su respuesta, porque es la única persona que conoce a sus alumnos, conoce la institución, las características de la región, la disponibilidad de recursos, o sea, y eso me lleva a cómo la formación del profesor tendría que permitirle disponer de herramientas para identificar un problema y construir respuestas en lugar de ir a buscar respuestas o experiencias ajenas que tal vez al otro le funcionaron, pero que como ejemplo son fantásticos, pero no como modelo a seguir. Entonces ahí yo pienso, enseñando la didáctica, cómo preparar a un profesor, no para la inteligencia artificial, sino para el cuarto round, que no sabemos cuál va a ser. Porque hoy en día ya vimos que el tercero, como decía Bettina, es la inteligencia artificial, pero estamos completamente a ciegas de lo que se viene. Entonces, para mí es un enorme desafío la formación de profesores más allá de la inteligencia artificial. Trato como de focalizar en esto de decir, vos vas a tener que ver, vos vas a tener que construir tus respuestas estudiando lo que necesites en la complejidad de la matemática y la educación matemática articuladas. Yo siempre dije, viniendo de la matemática, que cuanta más cosas sabía de educación matemática, más aprendía de matemática también, y que la matemática me dio una visión completamente distinta del que algunas cosas no conoce, ¿no? Pero me parece que ahí hay un enorme desafío, que es la formación para, no sabemos qué vendrá después de la inteligencia artificial.
Ujú. Hermoso, Mabel, también pensar en eso, ¿no? Hay un autor que habla de educar para un mundo cambiante, ¿no? Es un desafío absoluto. Eso nos aleja, por suerte, de modelos aplicacionistas, donde, bueno, entonces hay que hacer esto y cómo lo hacemos y sin problematizarnos. Entonces me parece que esto que estás trayendo, más allá de, bueno, sos la última y es difícil ver qué no se dijo ya, creo que es absolutamente relevante. Bueno, yo quisiera abrir ahora a ver si hay alguno de los que están acá que quieren hacerle alguna pregunta en particular a alguna de las oradoras o a alguien en particular o a las tres. Es el momento ahora de hacer preguntas O aportes. o aportes, comentarios, gracias, sí. O sea, aprovecho y digo una cosita yo Dale, mientras van pensando. no, que Gachi se ve que me vio que soy tímido, entonces ya no me No, preguntó más claro, nada. no, porque digo, ay, a ver si le Nah, pregunto y ¿entendés? Me pasa eso. No por manejo supuesto, el no, no. periodismo No, aún. está muy bien. Aparte ya dije, ya anuncié que yo voy por el microcentro, entonces voy pensando y procesando de a poquito. Pero nada, justamente, en realidad porque me pareció súper interesante y de hecho también conectando un poco con lo anterior, pero justamente que se habló del conocimiento, vos decías, bueno, que hace falta reforzar y lo disciplinar y conocimiento, pero para mí es sumamente importante pensar, bueno, en la matemática yo la pienso como práctica y conocimiento no necesariamente es conocer un montón y saber un montón de cosas. Justamente para mí, digo, si yo tuviera que saber de algo antes de empezar a hablar, no hablaría de nada. O sea, yo siento que me faltaría conocimiento todo el tiempo. Yo creo que para mí es fundamental seguir entrenando en la pregunta y eso tiene que ver, enlazando con lo que se hablaba antes de la inteligencia artificial, que bueno, uno sí, por supuesto que tiene el problema y preguntarse cómo hago para, no sé, hacer un examen que los chicos no lo resuelvan con inteligencia artificial y todo eso, pero en realidad para mí también es un profundo cuestionamiento a nuestra práctica. Cuando hablaban por ahí me acordé de un chiste de Mafalda, creo que Miguelito en un momento decía que como que en un momento se da cuenta y estoy sospechando que cuando la maestra nos hace una pregunta no es porque no sepa la respuesta. Y justamente mi experiencia con la inteligencia artificial justamente no tuvo tanto que ver con eso bueno, de preocuparme cómo hacer para plantear preguntas eh, a los estudiantes para que no se las copien, no se las resuelva la inteligencia artificial, sino cómo preguntarle yo a la inteligencia artificial. Porque efectivamente, o sea, lo primero que vi, uno dice, yo, o sea, mi sensación es que todavía estamos ante un mundo sumamente desconocido, pero mi sensación es que en ese sentido la práctica matemática nos pone en un lugar muy especial ante este desafío. Y de hecho, la primera sensación que yo tuve es, bueno, la inteligencia artificial, como decimos acá en Argentina, tira fruta todo el tiempo. Entonces, sí, porque digo, uno le hace preguntas muy delicadas, muy precisas de matemática y bueno, empieza a decir cualquier cosa. Y claro, es verdad que para eso uno tiene que precisamente situarse desde la práctica de la matemática. Porque sí, si yo le agarro el ejercicio de un libro y se los pregunto, los va a resolver todos bien. Eso seguramente, justamente, es la parte práctica y la parte fácil de la inteligencia artificial. Eh, pero justamente yo, en realidad, para mí el problema sigue siendo, y ahí atravesando todos los rounds que uno quiera, o sea, yo creo que desde hace siglos, en el fondo el problema crucial del aprendizaje, sea en el momento que sea, es la pregunta, o sea, focalizar en la pregunta y la práctica tiene que ver con la capacidad de hacer preguntas. Totalmente, totalmente. Y ese es el gran desafío, ¿no? Cómo formar para hacer preguntas.
A ver, en el chat aparecieron también distintos comentarios, no preguntas, pero les comparto a los oradores cuestiones sobre el uso del tiempo, sobre cómo las condiciones institucionales no acompañan, tal como decía Jacqueline en algún momento, la posibilidad de trabajar sobre la enseñanza, ¿no? Bueno, ¿qué voy a decir? Lo que ya dijimos, ¿no? Y lo que todos sabemos, profesores, mucha carga horaria, todo el tiempo dentro de las aulas, no necesariamente con espacios para poder planificar, discutir acerca de la matemática, que me parece que es algo absolutamente relevante, y el valorizar la posibilidad de trabajar en colectivos, formar parte de discusiones colectivas, colaborativas, y pensar que también la enseñanza de la matemática es en un futuro incierto. Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o algunos de los oradores trabajar con eso. Yo sumo alguito, dos Dale. cosas cortitas. Una es, esto es cierto que la inteligencia artificial manda fruta, como dice Pablo, fruta que uno se da cuenta porque sabe. El problemón es cuando uno está con un tema que no sabe y usa la inteligencia artificial, ahí no es tan evidente cuando manda fruta y cuando lo que me está diciendo está bien, regular o mal. Una actividad que hacemos en formación de profesores, habilitando el uso de la inteligencia artificial para pensar la enseñanza de la matemática, no enseñando matemáticas, sino formando profes para que usando inteligencia artificial puedan plantear buenas clases y pertinentes o actividades pertinentes para un grupo. Les hacemos hacer un diseño. Supónganse, provincia de Buenos Aires, la universidad está situada ahí, y le pedimos que le pida a inteligencia artificial argumentos de por qué esa actividad es pertinente para esa escuela, cita en provincia, uno le sube el diseño curricular, etcétera. Y por supuesto la inteligencia artificial, que pasa la mano por el lomo de todo el mundo, sale a decir por qué esa actividad es fantástica para esa escuela en provincia de Buenos Aires. Inmediatamente a continuación, el mismo futuro profe le pide de nuevo a la inteligencia artificial argumentos de por qué no es pertinente. Y la inteligencia artificial da argumentos en contra de lo que acaba de decir que era sumamente pertinente. Es lo que decimos en la jerga interna, el P y no P. O sea, le pedimos al chat GPT que diga por qué sí y por qué no, y entonces al futuro docente que decida con argumentos académicos si modificaría algo, con qué se queda, o sea, como una práctica para poner en evidencia que la inteligencia artificial va a decir lo que queremos escuchar. Entonces, que nos devuelva la pregunta y que nosotros tomemos finalmente la decisión como ejercicio, es súper interesante para los futuros profes. Gracias, gracias, Mabel. Acá hay una pregunta que voy a retomar y les voy a plantear, de un profe, supongo, alguien que enseña matemática, y que dice esto: más allá del desafío de la incorporación de tecnologías, veo un incremento en los diagnósticos, adecuaciones y justificaciones para alumnos cada vez más dispersos. Y la pregunta es, ¿cómo abordan la cada vez más amplia brecha entre los alumnos dentro del aula? ¿Quién agarra el guante? Yo. Dale, Betina. Cuando un rato atrás planteé la necesidad de constituir colectivos docentes para estudiar, para entender mejor las cuestiones tecnológicas alrededor de la enseñanza de la matemática, lo hice sin aclarar que, por supuesto, eso requería de unas características particulares de las instituciones.
no estamos en una burbuja, aunque nuestra realidad es muy compleja y a veces parece que quedamos adentro del tupper, pero sabemos que existen otras experiencias en otros países donde los docentes tienen un manejo del tiempo que les permite tener unas horas para enseñar, unas horas para planificar, unas horas para responder preguntas personales de sus estudiantes, para analizar sus trabajos y hacerles devoluciones acerca de cómo mejorar aquello que hicieron y enviarlo en forma prácticamente uno a uno. Y por supuesto, pensar evaluaciones y corregir evaluaciones. Entonces, la docencia, junto con la formación, tiene un manejo del tiempo que es muy distinto al nuestro. Sin condiciones institucionales que les permitan a los docentes dominar ese tiempo en términos de clase, de estudio y de producción pre y post clase, no hay forma de entrarle a estas condiciones que estamos viviendo hoy. Podemos hacer un como sí, y ahí es donde viene ese futuro distópico que todos vemos cada vez más cerca, donde los docentes le preguntan a la inteligencia artificial qué clase dar mañana, qué problemas dar mañana, y los estudiantes le preguntan a la inteligencia artificial cómo resolver los problemas que el profesor les dio, y entonces todo pasa a ser un como sí y de ninguna... No es que estamos pensando esto color de rosa, no se nos escapa que esa realidad está a la vuelta de la esquina y la rechazamos. No queremos la educación en ninguna disciplina en esas características, bajo ese tipo de juego. Y así como digo que rechazo yo en lo personal, seguro que las colegas también, un ambiente de enseñanza y de aprendizaje donde todo sea un como sí, me preocupa, me interesa y observo porque trabajamos con docentes de escuelas públicas de provincia de Buenos Aires, donde sabemos que la realidad es un docente que dicta más de 7 horas de clase, 7 horas reloj de clase al día, con estudiantes en aulas de más de 30 estudiantes, 30 a 40, 30 a 35, con muchos alumnos en condiciones de precisar una integración. Cuando digo muchos alumnos, me refiero a un número menor a 10, pero por ejemplo mayor o igual a 5. Entonces seguimos dando números que a nosotros nos gustan. Y muchas veces sin un adulto integrador que propicie ese integrador. Entonces, en esas condiciones no tenemos para pensar cómo hacer ni con la inteligencia artificial ni con otras cosas mucho menos desafiantes. Simplemente las condiciones de enseñanza no nos permiten abordar el problema. Ujú. Yo no voy a... La verdad, Betina, sí, esa presentación del futuro distópico es un baño de agua fría, pero con altas posibilidades de incluso de ya estar existiendo. En algunas instituciones, al menos, quizás en algunos niveles educativos más que otros, ¿no? Uno piensa secundario, incluso en el nivel superior también, ¿no? Bueno, mucho, mucho para pensar. Yo, la verdad es que obviamente, seguro que cada uno de ustedes, Mabel, Jacqueline, Pablo, también tienen para aportar. Lo que sí veo es que muchos ya se están despidiendo en el chat y la verdad es que estamos sobre la hora. Ha sido un placer escucharlas, escucharlos. Todo lo que dijeron es realmente muy provocador, ¿sí? Para pensar la enseñanza de la matemática y quizás un poquito más allá. Les agradezco personalmente y en nombre de la universidad a todos y a todas por participar. También agradecerle al área de extensión por estar aquí acompañándonos
Y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto y a seguir pensando cuestiones acerca de la enseñanza de la matemática. Así que muchas, muchas gracias especiales a Mabel, a Betina, a Jacqueline, Pablo, vos también estrenando y poniéndote la camiseta del nuevo rol. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Por favor, Sí, gracias. muchas gracias. Fue un placer muy grande Digo estar nada con más, ustedes. acá, Gracias. perdón, en el chat estamos copiando de vuelta el link por si quieren recibir un poco más de información, ahí van a poder encontrar el plan de estudios y algunos detalles más y finaliza, abajo de todo van a encontrar un link con un formulario donde pueden dejar sus datos y van a recibir todas las novedades antes que otros y también seguirnos en nuestras redes porque ahí también se enteran antes quizás de algunas novedades o de eventos gratuitos como este, así que los invitamos a seguirnos. Y gracias a Muchas todos por estar gracias. acá. Gracias, Mm, gracias. gracias. Gracias, profes. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Sí, re Chao. interesante, Ángela. Sí, a mí también me parece eso. Gracias.